Antes de presentarte a nuestro invitado de hoy, quiero compartirte algo que transformó mi mentalidad. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo? Eso no es para mí. Mi experiencia no es suficiente. ¿O qué van a decir allá afuera? Durante años yo me repetía esos límites autoimpuestos hasta que entendí algo que lo cambió todo. Lo que realmente nos frena no es lo que vivimos, sino cómo interpretamos lo que vivimos. Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. Sin bienestar integral, mental, físico, emocional, cualquier narrativa que quieras escribir pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar las riendas de tu vida de manera más consciente, más holística, te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales, donde promuevo un bienestar mucho más integral. Porque hacer más de lo que te gusta o saber que eres bueno en algo no es vanidad, es el primer acto de autorrespeto en tu historia personal. Desde Gritones estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho que tienes que hacer para lanzar un podcast, pero eso lo dejaré para otro momento. Con esa reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Gloria Gubianas, cofundadora de Hemper en España, una empresa referencia de moda regenerativa. Y es interesante porque de ser mujer emprendedora del año con su emprendimiento, decidió cerrarlo con todas las implicaciones emocionales y profesionales que eso implica. Ahora te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Aprende a mirar hacia afuera. 2. Cuando hay crisis existenciales, simplemente viaja. 3. Valora la transparencia radical. 4. Suelta las expectativas. Y 5. Siempre pregúntate, ¿tengo, debo o quiero? Aquí la tienes. Gloria, bienvenida a este espacio, Gritones Podcast. Estoy realmente, ya nadie me va a creer cuando digo que estoy emocionado, pero sí, sí estoy emocionado en conocerte y tengo muchas preguntas. Tienes una gran historia que contar. Gracias, Gloria. Gracias a ti y gracias para todos los que nos están escuchando. Venga, venga, va a ser algo muy especial. Y quiero inaugurar esta entrevista, Gloria, pidiéndote que me expliques cómo se le hace para hacer un examen del MBA en pleno festival de música electrónica y pasarlo. No solo Esto, hacerlo, pasarlo. bueno, he de decir que era una de las asignaturas que más fáciles me resultaban porque era un examen de marketing. Entonces, es verdad que el marketing para mí es algo bueno, que siempre me ha gustado mucho y que se me ha dado bastante bien con facilidad. Pero bueno, mi plan fue, bueno, la historia es que yo pensaba que era como en vez de PM, AM, o sea, pensaba que era al día siguiente, Mm. o la verdad que no, creo que era por ahí, iba por ahí el error, pero yo tenía en el móvil las notificaciones de cuando había que subir una tarea al Moodle, que me avisara con media hora de antelación para que no se me olvidara, porque a veces pues se me olvidaba. Y entonces de repente estaba en el festival, me salió la notificación y dije, buah, ¿qué hago? Pues lo tengo que hacer, porque si no, suspendí esa tarea. Y nada, el plan fue, me senté en una esquina en el suelo, dije, lo hago y que salga lo que tenga que salir. Y es verdad que era pronto, o sea, no era como a las, no sé si era a las 10 de la noche o, algo, o a las 12, 10 o 12, no era a las 3 de la mañana, o Pero sea, ya era había música bastante. sonando, ya. Sí, sí, no, sí, Ya. sí, ya llevábamos ahí un rato, igual llevábamos una hora, pero es verdad que no era ya una hora peligrosa de que ya no lees ni el móvil, sino que era una hora bastante prudente. Y nada, ¿no? Lo hice y lo pasé, sí, 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 lo pasé. Así que es posible irse de Es posible, es fiesta posible, y con la es música a posible. tope pasar un examen de marketing de Sí, me senté maestría. ahí, sí, ahí al lado del baño, me senté en el suelo, le dije a mi hermano y a mis amigos que estaban conmigo, les dije, dadme media hora, lo hago y ya vuelvo con vosotros. Así que eso, Oye, eso fue. y aparte, Gloria, eso habla de tu nivel de commitment, de a pesar de estar en el festival, lo hago. Bueno, porque Sí, seguro hay gente que lo deja pasar y ya está, y dice, bueno, a mm, ver qué hago después, ¿no? sí, sí, Oye, sí, sí. háblame de tus raíces. Cuéntame de dónde eres. Pues mira, soy de Barcelona.
Bueno, y estudié y viví toda la vida aquí en Barcelona. Bueno, tengo, o sea, mi familia por parte de madre sí que es de Alcoy, que es una ciudad de Alicante, pero bueno, mi familia por parte de padres también toda catalana. Y nada, tengo una suerte, tengo una familia maravillosa. Y tengo un hermano y una hermana, un hermano que es arquitecto y una hermana que es artista, pintora. Venimos Mm, todos del mundo creativo y soy la mayor de los dos, que de hecho mi hermana estuvo un año viviendo en la Ciudad de México y fuimos todos a verla, sí, en su último año de carrera. Y, y nada, y bueno, y de aquí soy sí, de origen catalán. venga, por ahí vi unas fotografías en tu Instagram de México. Creo que fuiste, no sé si Mm, a Oaxaca o a Chiapas. ¿Dónde fuiste? fuimos O a la en ese Riviera. viaje, no, en ese viaje fuimos bueno, estuvimos en la ciudad y luego fuimos a Oaxaca y en coche luego conducimos hasta Puerto Escondido y fuimos ahí el Pacífico. Pero sí que estuve en el COVID, cuando estábamos en el COVID, el único país donde te dejaban viajar desde España era México. Y fui con una amiga mía, estaba viviendo en Tulum y fuimos una semana a visitarla. Y también estuve en Cancún, Tulum, todo eso. Sí, tienes unas fotografías ahí que veo de Sí, algunas casas, de sí, algunos sí, 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 paisanos sí. ahí dentro Sí, lo amé, me sentados. encantó, me encantó. O sea, la verdad que me encanta México, Oye, pues o sea, más que me bienvenida, encanta. Gloria. Oye, ¿qué recuerdas principalmente de esos primeros años con tus dos hermanos en Barcelona, tus padres? Qué rápido, ¿no? Ujú. Empiezas a conectar las neuronas y dices, recuerdo esto. Pues recuerdo, la verdad, que mucho tiempo en el campo, porque mi abuelita, bueno, vivía en una casa en el campo donde íbamos todos los fines de semana, aquí a 45 minutos de Barcelona. Íbamos ahí casi todos los fines porque mis padres decidieron reformar una casa antigua que es de 1500. Es una Mm, masía que se llaman aquí las casas de campo antiguas, se llaman masías, y todos los fines de semana íbamos ahí. Entonces como que mis recuerdos de la infancia me vienen siempre de pasar mucho tiempo en la naturaleza bueno, con mi familia en este lugar. ¿Qué crees que te ha entregado la naturaleza que al día de hoy te sirve? Mm. Pues me sirve como espacio de reconectar conmigo misma, de encontrar la paz. O sea, es como mi sitio de descanso, diría que es la naturaleza. Es como sí, es como mi casa, la siento casa, la siento como mi lugar de resguardo. Y si no estoy en contacto con ella frecuentemente, como que me dreno, o sea, necesito ir a recargar. Mm, mm. ¿Y era muy manual también lo que hacías de pequeña con tus hermanos, yendo a ese lugar con los abuelos? Hacíamos de todo. O sea, te puedo decir que desde nos inventábamos cabañas en cualquier espacio, a jugar a que éramos panaderos, a inventarnos que teníamos un circo, bueno, o sea, hacíamos absolutamente de todo lo que la imaginación nos permitía. Fíjate que rápidamente te cuento que con mi psicólogo platicábamos del tema de pues las redes sociales y el tema de las pantallas en los niños, ¿no? Y muchas veces todo eso está generado para generar como snacks de dopamina y que Mm, el niño inmediatamente ya recibe la gratificación. No hay retardo mm, absoluto, es de volada, en chinga, ya, y otra, y otra, y otro video, y otro video, y otro video. Y entonces ya el niño no está acostumbrado a ser creativo, mm, a inventarse una casa, un circo, a mm, aburrirse. Ya no hay espacio para mm, el aburrimiento. Y es total. pues, soltar y decir, bueno, ¿qué hago? Y a lo mejor Gloria se sentaba ahí en la granja o en la masía y decía, Mm, pues no hay nada que hacer. Y me mm, siento y admiro el paisaje, qué sé yo. mm. Y sí, Sí. ¿eh? Totalmente, ¿no? Y no solamente esto, sino también como no observar más, mirar hacia afuera más que observar, mirar, aprender, o sea, como que, no, o sea, también hacíamos nosotros mucho pues nos dábamos paseos para ver qué era el siguiente juego que encontrábamos, ¿sabes? Entonces también como que teníamos mucho la mirada
la mirada hacia afuera, ¿no? O sea, como de observar la observación. Creo que es muy Ahora, importante. sé que en esos primeros años se empieza a fraguar en ti el sentido social, de alguna Ujú, manera. No sé si lo tienes mm, claro, que me gustaría que me llevaras, si hay un mm, momento, si hay una anécdota, decir, ahí entendí que el aspecto social iba a ser una parte importante de mi vida, ujú, porque no quiero acelerar tan rápido y llegar a tus 18 años de edad, porque algo pasa ahí. mm. Pero antes de los 18 ya eras consciente de ese aspecto social en ti. Sí, o sea, creo que, o sea, a ver, no tengo como del todo clarísimo que es porque ha sido como un proceso, ¿sabes? No es una anécdota un día que me despierto y tal, pero yo creo que viene por dos motores principales. El primero es que mi madre es enfermera, entonces siempre me ha transmitido como un poco esa vocación, o sea, esa vocación, ¿no? De cuidado, de servicio y demás. Y luego, por otro lado, mi colegio tenía una ONG que daban a los niños de Camerún, les daban, bueno, pues montaban un colegio, luego hacían una campaña que se llamaba la del pan y la leche, que les daban pan y leche, entonces nos recaudaban fondos y tal. Entonces, pues bueno, como para promoción de la ONG a nosotros nos enseñaban muchas cosas de lo que hacían con la ONG, de la situación de los niños, luego tuvimos a niños apadrinados, o sea, siempre hacían pues este tipo de iniciativas con las familias y tal. Y eso creo que a mí me caló mucho, o sea, como que me hizo ver que realmente había otra realidad y que había gente, ¿no? En otros lugares del mundo que no tenían las facilidades que nosotros habíamos tenido y enseguida empecé a conectar con esto a tal punto de que yo no me veía, o sea, cuando, pues, por ejemplo, tenías comida en el colegio que no te gustaba, o un bocadillo de estos de la hora del recreo, que igual, pues yo qué sé, mi madre, pues el que me había hecho no me gustaba, ¿sabes? Yo no me veía capaz de tirar esa comida, porque me sentía mal por esos niños, o sea, pensaba en esos niños y me sentía súper mal, o sea, ¿Pero era por los estímulos que tú recibías o era porque verbalmente te había dicho tu mamá o alguien, oye, Gloria, tienes que valorar más y fíjate que existen niños? sí, ¿O cómo o sea, era? ¿Cómo era esa interacción? yo creo que era un poco. No, no, a mí nadie me decía nada. Ya. O sea, sí que es cierto que en otras ocasiones mi madre me decía, hay que acabarse todo lo que hay en el plato porque hay niños que se mueren de hambre, ¿sabes? O sea, sí que lo soltaba como en algún momento, pues igual no a mí directamente con algo concretos o en general, eh, am, pero luego yo me veía en momentos sola, que podía perfectamente, nadie me veía y podía haber tirado un bocadillo, oye, no queriéndolo hacer por este motivo, ¿sabes? O sea, sintiéndome, o si lo llegaba a hacer, porque es verdad que en algún momento pues lo hacía, o sea, recuerdo algún momento que lo hice, de sentirme como súper mal, ¿sabes? Por Mm, ese motivo. mm. En España, cuando terminas el bachillerato, que imagino que sigues ahí en Barcelona con tu familia, pasa Ujú. algo que necesito que me expliques en relación a hacer exámenes para poder elegir carrera. O sea, me imagino que tienes una influencia directa de tu madre, el ser enfermera, ¿no? Ujú. Y sé que te inclinas a medicina. Pero Sí, explícame ahí académicamente cómo es ese proceso en el España. proceso. Vale. Mira, nosotros o sea, en España, bueno, como en casi todas partes, ¿no? Está la universidad pública y la privada. Entonces, para entrar en la pública, nosotros hacemos o sea, se hacen unos exámenes a nivel estatal, o sea, que hace todo el mundo, que se llama selectividad. Y entonces, en ese examen te entra la materia que has estudiado en primero y segundo de bachillerato y se te da una nota. Y ese examen hace media con la nota que tú has sacado de Mm, bachillerato. Y entonces para entrar en las carreras públicas, hay una nota de corte. Que la nota de corte es, pues, el último año, la última nota que se quedó, que entró en el curso. ¿Vale? Entonces, según la demanda que tiene la carrera, pues la nota de corte es más alta o más baja. Y cómo funciona el examen es que tú tienes una media sobre 10, ¿no? En el colegio, de 0 a 10, y luego en la selectividad tienes dos asignaturas que son las que más puntúan en función de la carrera. Por ejemplo, en medicina son química, física, matemáticas y biología, son las que más puntúan. Entonces puntúan 2 puntos. Entonces un 10 en el examen son 2 puntos esa nota. Entonces las notas son sobre 14. ¿Vale? Entonces del 1 al 10 es la media del examen de selectividad
con lo que has sacado en el colegio y luego tienes estas asignaturas extra que te hacen hasta el 14. Ok, y digamos, la universidad privada, hay un examen, Sí, la universidad privada gestiona sus propios procesos de selección. ya, em, o sea, cada universidad tiene su ya. proceso de selección Ahora, tú terminas individual. el bachillerato como cualquier español y española y haces tu examen, haces esta evaluación, esta selectividad Ujú. y entiendo, y también lo cruzo porque tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos, que es cofundador de Escape España, no sé si conoces seguramente, Sí, y increíble lo que han logrado estos chicos en España, sí. y me explicaba que muchos se van no solo a final del bachillerato, sino también creo que existe algo a mitad, no sé si la uni o de bachillerato, que a mitad de término también se van de viaje los españoles. Que no es, Uy, nosotros no lo hicimos. sí, dije, bueno, Pero eso no era al final. Eso era al final. ahí por si alguien escucha y se quiere aprovechar e ir de una vez, se puede, pero bueno. Sí. Y entonces se van después y justamente cuando están en plena fiesta, se enteran si quedaron o no quedaron Ostras, no, no, no. Yo me enteraba al volver de al la volver. fiesta. Ok, Mel me platicaba que existía y perdóname Carlos si estoy recordando mal, pero que solía suceder que podían enterarse incluso estando yo. Ahora, en tu caso, te vas a Ibiza. Entiendo que es ese Sí, típico viaje que terminas el bachillerato, haces la sí. selectividad y te vas a Ibiza. Y cuando regresas de Ibiza es cuando te enteras. No, después de Ibiza me fui, es que bueno, ahí empieza como también un poco lo que es el reflejo de mi vida adulta, de que no sé, o sea, quiero hacer todos los planes y entonces tengo una vida un poco ajetreada. Entonces, después de Ibiza, me fui a Nepal de voluntariado y fue en Nepal donde me enteré que no había entrado, bueno, que no había conseguido la nota que yo quería. Oye, platícame del contraste. De Sí, bueno, Ibiza a Nepal. eso fue, sí, también fue una locura. Fue una locura, sí, sí. A ver, en Nepal en sí esa experiencia para mí fue reveladora a todos los niveles, o sea, fue muy, muy bestia. Pero sí, sí, bueno, es que yo al principio como que no entendía nada, o sea, no entendía nada. Bueno, sí, es que fue en general, claro, fue mi primera experiencia fuera de Europa, Nepal, y fue la primera experiencia de estar en un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, la verdad que no te sé decir como una lista de aprendizajes que tuve, pero sí que como que cambió mi perspectiva muy a lo bestia Pero, de todo ¿por lo qué que... Nepal, Gloria? O sea, ¿por qué de Pues todos los mira, lugares del planeta acabaste en Nepal después de Ibiza? Ibiza me queda claro, puedo tener más conjeturas de lo que buscabas y bueno, estás de joven, sales del bachillerato, pero ¿dónde se atraviesa a Nepal? pues mira, Nepal lo hablábamos además ahora en la comida con mis padres y mis hermanos, que estábamos ahora comiendo todos, y estábamos recordando esa anécdota porque sabíamos que yo tenía ahora la entrevista y estábamos hablando de eso. Nepal fue porque mi hermano, y tengo un hermano que tiene un año menos que yo, nos llevamos muy poco tiempo, y mi hermano estaba en primero de bachillerato y quería dejar los estudios. Tenía una crisis existencial, quería dejar los estudios y se quería ir a ayudar también bueno, por ahí, a África, o se quería ir por ahí. Entonces mi padre no quería que dejara los estudios, evidentemente, y entonces le prometió que si aprobaba todas, bueno, que le llevaría de voluntariado. Entonces yo dije que también quería ir, pues lo que te decía antes, ¿no? Como no me quería perder nada, yo dije yo también quiero ir. Y Nepal era el único sitio, o sea, había dos sitios que dejaban ir a menores, porque mi hermano era menor. Era Costa Rica Mm. o Nepal. Entonces mi padre dijo, a Costa Rica, a la playa, no quiero que os vayáis y tampoco quiero ir a un sitio en el que habléis español, porque también quería promocionar, ¿no? Que ya que nos íbamos, pues también habláramos en otro idioma que no fuera el español. Ujú. Y entonces fue así, fuimos a Nepal. Llévame a ese desembarque, ese primer día que llegas a Nepal. Descríbeme a qué olía, cómo se veía, qué fue lo primero que Vale. viste. Pues mira, tú llegas al aeropuerto, bueno, o sea, llegamos, se me acuerdo perfectamente más. Llegamos mi hermano y yo al aeropuerto, claro, íbamos los dos juntos, un poco cagados,
y nos vinieron a buscar como los agentes, o sea, digamos como la contraparte de la ONG, o sea, las personas que tenían la ONG en Katmandú, que nos vinieron a buscar al aeropuerto, que se llamaban Sabine y Menuca. Y en Nepal todos los taxis, al menos en ese momento, ahora ya están empezando a haber nuevos, pero eran todos como si fueran un Renault 5, todos iguales, súper antiguos. Claro, yo vi un coche súper antiguo al otro lado, porque además tienen la conducción británica. Y me acuerdo de poner nuestras maletas, porque íbamos con maletas, claro, yo a Nepal ya si no voy nunca, pero en ese momento íbamos con trolleys, las típicas trolleys cuadradas grandes que facturas para un mes, y las pusimos, me acuerdo que las pusimos encima del coche. O sea, Las pusimos megaturistas, Gloria. fuera, sí, íbamos megaturistas, claro, las pusimos encima del coche con una cuerda, con el taxista, tal, todo estaba lleno de polvo, hacía muchísimo calor. Bueno, pues fue un poco así. Y entonces mi hermano se fue a un monasterio budista y yo me fui a un orfanato. Y me acuerdo bueno, de llegar al orfanato, no había nadie, porque claro, era como la hora escolar, los niños estaban en el cole. Me dijeron que durmiera un poco, me quedé como en una cama durmiendo. Y ya para cuando llegué estaba la mother, que se llama, que es la mujer que se encarga de los niños en el orfanato y de gestionar la ONG. Y ya un poco pues me dio bueno, me dio como un cuartito para quedarme. Luego ya me mudé a la habitación de las niñas, pero al principio ahí. Y nada, como que me introdujo, pero era una señora que no hablaba nada, en plan sí o no, con una mala leche que alucinas. Y bueno, y así fue un poco. Mi llegada fue un poco de esto porque en el orfanato como que, bueno, para empezar, o sea, las condiciones del orfanato pues eran bastante precarias y luego eso, yo con la mother tenía una relación complicada porque no hablaba casi nada de inglés, era como, bueno, era incluso un poco agresiva también con los niños, o sea, o sea, era un poco, bueno, no era una relación sencilla. Entonces, en cambio mi hermano tuvo más suerte porque, o sea, la persona responsable, digamos, de él, o la persona responsable en su monasterio, era un chico que era majísimo, era un encanto, hablaba inglés y tal. Entonces, bueno, ahí tuvimos como tuve un poco los primeros días como de adaptarme y tal. O sea, no me costó porque yo estaba bien, pero bueno, sí que era un poco raro. La bienvenida fue un poco rara. Sí, ¿y pensaste en regresarte? ¿Pensaste que en tu estancia quizás iba a durar menos que tu hermano? No, no, eso nunca lo pensé, la verdad, nunca lo pensé, pero, pero sí que, o sea, tenía a mi familia preocupada. Mis padres estaban preocupados más por mí que por mi hermano, ¿sabes? De cómo estaba y tal. Pero bueno, al final luego salí de esa, o sea, nunca pensé en regresarme ni puedo decir que lo pasara mal, o sea, mal de decir, de ponerme a llorar, ¿sabes? O de estar mal. No, simplemente, bueno, que era una situación que era así, yo la sobrellevé más o menos, entendí cuál era, también entendí dónde estaba y eso. ¿Cuánto tiempo ibas a estar en ese voluntariado? Estuvimos un mes. Un mes. Ah, bueno, tampoco era tanto. No, no mucho, Ya, ya. nada mucho. Sin embargo, ¿qué viste en Nepal a los 18 años de edad que no se puede explicar ni con fotos, ni con cifras? No sé, creo que vi la esencia un poco de lo que es de lo que es la humanidad, ¿sabes? En plan, no la humanidad a nivel de lo que somos realmente los seres humanos, ¿sabes? O sea, como la esencia, sí, la esencia que tenemos, ¿no? Porque creo que aquí estamos como que llenos de estímulos, en plan de todo el rato, no sé, en general, como, no, pues tienes que, o sea, en ese momento, ¿no? Mi planteamiento de vida era, claro, mi espacio vital, por decirlo de alguna manera, o mi visión del mundo era muy reducida porque era Barcelona, porque era la única ciudad donde había vivido, mi colegio y y mi entorno de amigos y familia, ¿sabes? Entonces yo lo que sabía era que tenía que acabar el colegio con una buena nota, hacer la carrera mejor valorada para poder tener un mejor futuro y para poder tener éxito. Y luego conseguir un trabajo en mi ciudad, una pareja, ¿sabes? Y tener una familia, o sea, un poco, ¿no? Como ese 1, 2, 3 Sí, traías el que playbook te... muy claro, ¿no? Sí, Así se juega la vida justo. y Sí, listo. y este es el éxito y tal. Y claro, yo ahí me di cuenta de lo grande que es el mundo
de la diversidad de formatos vitales que hay y de todo lo que tenía por aprender y por descubrir, no tanto a nivel, yo qué sé, de paisajes, ¿sabes? Porque yo no me moví al orfanato, ¿sabes? Ahí tampoco hicimos nada. Sino más a nivel humano, ¿no? De cuánta gente tenía por delante por conocer, cuántas cosas podía haber diferentes, de que todo lo que, o sea, que todo no se reducía, ¿no? A estudiar una carrera, o sea, como que el mundo era mucho más etéreo, no sé, como que se podían hacer muchísimas más cosas que lo que yo tenía planificado, ¿no? Porque yo soy una persona también como de ideas muy firmes y como, ¿no? De si yo quiero hacer esto, lo voy a conseguir. Y esto es como, y también en ese momento yo, sabes, como que para mí el camino correcto y lo válido era eso. Y creo que en Nepal como que ahí se rompió algo de decir, es que la vida va mucho más de eso que de esto, ¿sabes? O Sí. sea, es mucho Creo, más... creo que estamos a una conversación, y lo he dicho varias veces, Gloria, de que cambie tu vida para siempre. Creo también que estamos a un viaje de que cambie tu vida. Creo que estamos Mm, a cosas que parecen eh, totalmente. muy triviales, pero que pueden ser un antes y un después. Y fíjate Sí. que ahí leí también acerca de Nepal, de una persona que conozco, que lo marcó mucho, como a ti, Nepal, que dice que las personas, hablando de humanidad, son anormalmente felices. Sí. Y que como latino, incluso él es, latinoamericano, pensaba que algo querían sacarle, algo se querían aprovechar de él, ¿no? Con los latinos somos muy mal pensados, ¿no? Cuando alguien te Mm, trata demasiado bien es como, ¿qué quieres de mí? ¿Te ya. pasó eso? No, o sea, no tanto, no me pasó así, porque es lo que te digo, yo también estuve como en un espacio más reducido y tampoco me gusta hablar así porque o sea, yo tampoco quiero romantizar, ¿no? la pobreza o no quiero romantizar eso, Sí. pero sí que yo te diré que es cierto que en Nepal hay una energía muy diferente a todos los niveles. Hay una energía muy distinta. No sé si es porque está el Himalaya, no sé si es por la cultura, o sea, no te sé decir exactamente por qué es, yo creo que es una mezcla de todas, pero creo que es uno porque a nivel naturaleza, a nivel natural, capital natural, hay una energía muy distinta porque o sea, están las montañas más grandes del mundo y es como no sé, es como que creo que ahí, igual esto es un poco místico, ¿no? Pero creo que ahí la madre naturaleza es la que gobierna, ¿sabes? Y luego creo que también a nivel cultural eh, bueno, no sé, tienen una cultura que es como una paz interior y ¿no? y una hospitalidad muy grande y una transparencia. Sobre todo a mí, después ¿no? de ir bastante, que ahora ya lo hablaremos, pero sobre todo hay algo que a mí me flipa y a día de hoy todavía me flipa, es la transparencia radical que muchas veces tienen. O sea, luego hay gente que pues Mm, evidentemente corrupta, pero son mm. muy transparentes. ¿Eso qué Y significa? ¿Qué sí, significa, Gloria? Transparencia radical. que no te mienten, o sea, que no mienten, que no Mm. mienten, no engañan, no, ¿sabes? Son como muy, o sea, te dicen para bueno y para malo todo lo que piensan y eso. ¿Y qué más? Y luego, no sé, creo que eso, como que a nivel cultural y a nivel natural, no sé, es como diferente. Y yo al principio pensaba, también te diré, que pensaba que me había enamorado concretamente de Nepal porque era el primer país al que, yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que tú cuando sales, sobre todo los que vivimos que, bueno, pues yo creo que vivimos, ¿no? En En unos ciudades, digamos, privilegios, en una en ciudad. ciudades y también, sí, en unos privilegios, como en una escala de privilegio muy alta. em, Creo que cuando vas ¿no? a un país del sur global, a una comunidad más vulnerable, ¿sabes? O a lugares en el que estabas en situación de pobreza, claro, o sea, aparte de que te das cuenta evidentemente, de dónde estás tú, te das cuenta de lo poco que necesitas todo lo que tienes, ¿sabes? En plan, sin tratar de romantizarlo, insisto, pero como que realmente dices, es que no, en verdad tampoco necesito, Y fíjate que necesito también tanto, ¿no? escuchaba en una conferencia que diste que en promedio lo que consumimos en este mundo consumista te puede durar un año en promedio que lo usas Hmm, y demás. Y también sin tratar de romantizar la pobreza y la marginación,
sí reflexiono cuántas relaciones muertas tenemos incluso con objetos, que tienes Sí, el closet lleno de mm, chamarras, suéteres, playeras, sí, pantalones, son relaciones muertas, que no te has puesto eso totalmente. hace 5 años y que alguien más Mm, lo podrá utilizar. Insisto, no como una caridad necesariamente, sino mantener relaciones vivas. sí, totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo, igual cambio un poco de tema, pero bueno. Yo tengo una furgoneta y viajo mucho en furgoneta o camioneta, en una van Sí. de estas que están camperizadas, ¿no? Y disfruto mucho de los viajes en la furgoneta porque todo se reduce a, tú tienes un espacio para dormir, toda tu vida se reduce al exterior, digamos, estás todo el día fuera, estás en mitad de la naturaleza y tienes muy pocas cosas. Y tu vida se reduce una vez más a lo que hablábamos al principio, a mirar hacia afuera, Mm. de o sea, no estás no intentando cumplir expectativas de otra gente, intentando de mirándote al espejo. No tengo espejo, ¿sabes? En la furgoneta no hay espejo, tengo el retrovisor, Como pero no me amanezca, no, Gloria, así va a continuar el día. claro, esas días que te estás sin, o sea, que no te duchas o que te bañas en la playa y ya está, pero sabes, como que todo se reduce a que tú tienes un sitio donde duermes y todo es hacia afuera. Y es ahora que voy a comer, ahora que voy a, o sea, es como vivir la vida simple, ¿sabes? En eso, entonces, eh, a mí esos viajes también me gustan y disfruto mucho porque es como que dejas, o sea, y muchas veces no tienes batería en el móvil, ni miras el móvil, ¿sabes? O sea, es como que se reduce a esa vida simple, ¿no? Que al final hemos intentado, o sea, ¿no? Yo creo que el sistema del consumo nos ha puesto el consumo como solución a encontrar la felicidad y, y no es verdad. Entonces, claro, cuando vas a estos sitios es cuando te das cuenta de que no es verdad. De que no es verdad que tengas o sea, evidentemente el móvil más caro, el coche más caro, que estas son típicas cosas que ya sabemos desde hace tiempo, pero te das cuenta de que no necesitas tanto para, para realmente llegar Sí. o sea, no es una vida más simple. Ahora, con todos los estímulos que recibiste de pequeña, la masía, ahora la furgo que me platicas, la naturaleza, etcétera, y Nepal, quiero pensar que hay un valor tuyo que nació ahí a los 18 años o en adelante y ya no te abandonó nunca más. ¿Quieres pensar? A ver, yo creo que hay varios. Creo que hay uno que es... Sí, yo creo que dejé atrás todo eso. Yo creo que dejé atrás lo que te decía antes, en Nepal sobre todo, y yo creo que, o sea, como que mis padres siempre me enseñaron eso, ¿no? De que la vida, o sea, me inculcaron mucho la sencillez em, y la calidad humana, creo. Em, pero en Nepal como que lo descubrí yo, lo aprendí yo, Mm, ¿sabes? ujú. O sea, como que vi la razón que tenían, porque, ¿sabes? A mí te lo pueden decir, pero yo qué sé, ¿sabes? En plan, tú ves cosas externas a lo que es tu entorno, ¿no? Entonces, creo que como todo en la vida, una cosa es que te lo digan y otra cosa es aprenderlo tú por tu propia experiencia, ¿no? Y en este caso, ahí lo aprendí muy, o sea, lo aprendí pronto y la verdad que me alegro de haberlo hecho antes porque es lo que te digo, o sea, yo nunca he buscado la riqueza en la materialidad, ¿sabes? O sea, o la realización en la materialidad. Es verdad, pues lo de siempre, ¿no? Pues al final vivimos en el sistema en que vivimos y pues quieres cosas que igual no necesitas, tienes algunas cuantas relaciones muertas, pero sí que es verdad que no ha sido algo que yo haya, o sea, que mi vida me haya guiado, o sea, he buscado otro tipo de cosas. ¿Qué tanto te pegó realmente cuando te enteras que no quedas en medicina? O sea, emocionalmente quizás cuando estás de viaje no lo sientes tanto, Mm. pero regresas y toma. Pues mira, en el momento yo no me di mucha cuenta, o sea, en el momento exacto yo estaba en Nepal y justo acababa de tener una conversación hacía poco tiempo con uno de los niños que ya era más adolescente en el orfanato, que me habló de una operación de estómago que había tenido, bueno, en la que casi muere porque, bueno, se le infectó, el hospital no era el apropiado, no le llevaban al hospital y tal. Y ahí dije, jolín, quiero hacer medicina como para estar aquí como en el front line, ¿sabes? En plan, directamente en la primera línea, en el terreno, quiero hacer medicina para esto. Y cuando me dicen lo de medicina, dije, buah, ahora, ¿sabes? En plan, como que estaba confirmando que yo quería hacer eso y ahora es como que
girado, ¿sabes? También, que es un aprendizaje que estoy teniendo ahora, ¿vale? O sea, vamos a hacer como un poco también así como de ir y volver, que o sea, a mí también, como era una chica que era buena estudiante, se me pusieron muchísimas expectativas, lo que es a nivel profesional, ¿no? Y de alguna manera, como que yo también me las puse a mí misma. En plan, a mí como que me vendieron mucho la moto de vas a conseguir lo que tú te propongas, ¿vale? Y vas a ser una persona referente. Igual no dicho tal cual, pero vas a llegar muy lejos a eso. O bueno, pues sí, como que se me pusieron estas expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, claro, en mi cabeza no existía la posibilidad de no entrar en medicina. Porque a mí me habían dicho que si yo me esforzaba y me lo curraba, iba a entrar. Entonces, Mm, no existía la posibilidad. Entonces, en ese momento, escurrí un poco el bulto y lo que hice fue presentarme a la selectividad en septiembre, que la puedo repetir, ¿vale? O sea, como que decidí que me iba a presentar a la selectividad en septiembre y que ya entraría, mm. ¿vale? Y luego, ¿Qué año era? ¿Qué año era, Gloria? 2013 Mm, era. Y luego también cuando estaba en Nepal, como estaba en esa burbuja, tampoco como que miré el problema de cerca, ¿sabes? O sea, como que pasó y ya está. Entonces, en verano, ya cuando llegué aquí a Barcelona, fui a diferentes sitios como de la Generalitat a preguntar cosas. Mis padres estaban como locos moviéndose porque no había podido entrar y mm. encima además no había puesto alternativas a no entrar a medicina. ¿Sentías que los Luego, habías defraudado? no, 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 nunca tuve una sensación de, mm, de fracaso, pero fue porque yo ese tema no lo traté. En ese momento como que no lo trabajé, o sea, como que fui a lo siguiente, Sí. ¿sabes? Y no profundicé en cómo me había sentido con esa con ese fracaso, ¿no? Entonces, no, sí, como que no lo miré. Y entonces también, pero para mí creo, ahora hablando, mientras me estoy dando cuenta ahora mientras lo estoy expresando, creo que para mí también fue un poco como que estoy trabajando mucho en esto y es algo que me parece muy bonito, lo que te decía antes, ¿no? Fue como un poco dejar las expectativas, porque eran unas expectativas, el tema de ser médico era Mm, como unas expectativas que ya no sabía yo, si me las había generado yo, si me las habían generado mis padres, si habían sido el colegio, o sea, ya no sé qué de eso era mío y qué no era mío, ¿sabes? O sea, el objetivo de ser médico, ¿de quién era? ¿Sabes? Si era mío, era de mis... O sea, evidentemente mis padres nunca me dijeron como tienes que ser médico, pero no sé, yo creo que era como una idea que empecé a tener en su momento, que era tan bien recibida por todo el mundo, porque tú coges y les dices que quieres ser astronauta y la gente te dice, bueno, muy bien, pero tal. Pero como que en mi perfil encajaba que pudiera ser médico, es una profesión que está muy bien vista, tanto a nivel reputacional como a nivel económico, tiene esa parte social, ¿no? O sea, como que era en plan, una idea muy bien recibida y yo creo que fue generando un castillo de expectativas que ya no sabía ni de quién era, ¿no? Entonces, cuando no entré, había una carrera que a mí me había llamado mucho la atención y que de hecho estuve a punto de decidir, antes de la selectividad, decidir hacerla y dejar a un lado medicina, pero mis padres me dijeron, no, llevas mucho tiempo preparándote medicina, si no entras en medicina ya veremos. Entonces encontré esta carrera y claro, para mí, entonces mi padre fue el que dijo, vamos a presentarte a esta carrera para poder, o sea, para tener una alternativa, porque en ese momento yo no tenía dónde estudiar al año siguiente, que eso era aquí también, ¿no? Como también es muy impensable. simbólico. Claro, es muy simbólico y muy bonito, porque con una de las notas, ¿no? Porque medicina es una nota súper alta, yo me había quedado me quedé a una décima de entrar con una de las notas más altas ¿no? de los alumnos que había ese año en España, o sea, no de las más altas, pero como de los porcentajes más altos, de repente no tenía dónde estudiar, no tenía una carrera porque no había aplicado a unas que no fueran medicina, porque yo, ¿sabes? Lo que te decía antes, ¿no? Con ese pensamiento de decir, quiero hacer medicina y lo voy a conseguir. Entonces, claro, con ese no tenía, o sea, era muy paradójico, ¿no? Con una notaza no tenía una carrera donde ir. Entonces, nada, nos presentamos a esa carrera, pero luego el expediente, bueno, mi expediente,
Nos presentamos, lo digo porque lo hizo mi padre por mí. Mira, yo estaba en Nepal, ¿sabes? Ahora te hablo de la decisión final, pero nada, lo presentó mi padre y luego durante el verano se traspapeló mi expediente. Entonces estábamos en septiembre, hice la selectividad, saqué exactamente la misma nota que había sacado en junio, o sea, saqué exactamente la misma Que puntuación. estamos todavía Y intentando medicina. Esa es la segunda claro, ocasión. estaba ya en septiembre, o sea, esto fue en junio, ¿no? Pues en septiembre seguía intentando medicina, estaba mi petición para entrar en Lane, en esta carrera, que ahora si no entramos en detalle, ¿no? Pero en esta otra carrera, traspapelada. Y entonces, pues hago la selectividad y saco la misma nota. Entonces, en septiembre ya, a principios de septiembre, o sea, cuando acabo la primera semana de septiembre o así, volvemos a retomar lo de esta carrera, lo de Lane. Tengo una entrevista y entonces me aceptan en la carrera después de la segunda entrevista. Entonces, ¿Las siglas qué significan ten- de esa carrera, Gloria? liderazgo, emprendimiento e innovación. Ok. Ahora hablo en detalle de la carrera. Entonces, yo con estas dos tenía esta opción y la otra opción era hacer enfermería en una universidad de aquí, y luego al año siguiente pasarme a medicina, ¿no? Que esto lo hace mucha gente, como cuando la gente deja medicina, pues entras. Y, mm, y nada, fui a ver la facultad de enfermería y dije, aquí no, no quiero hacerle. Entonces creo que ahí fue una primera decisión que era mía, ¿sabes? Que no era del entorno, de las Mm, expectativas. Tuve una decisión mía. Y creo que por eso el fracaso de medicina tampoco ha sido mío del todo, ¿sabes? O sea, como que no lo he sentido, no lo viví o sea, yo no lo recuerdo vivir como tan, o sea, recuerdo como más ansiedad o empezar a sentir lo que era la ansiedad y el estrés por tener que tomar la decisión de las dos y no saber qué hacer, ¿vale? Más que como por el fracaso como tal, que también, ¿eh? Pero al final hay mucha gente que hace medicina y luego se pasa a otra. Pero no sé, era una sensación rara. Sí que puede ser también que fuera de fracaso, pero no sé, como que para mí era más como qué hago con mi ¿Y vida no ahora, ¿sabes? sentiste, Gloria, que cuando ya te decantaste por esta carrera de emprendedora eh, y oficial, ¿no? En la uni, Mm, decías como, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que obtuve, es lo que conseguí, y seguías cargando un poco los fantasmas. no, No. O sea, no porque luego en octubre, entré en medicina. mm, O sea, luego hay un momento en el que se hace una cosa que se llama repesca, que es cuando ya ha entrado todo el mundo, hay gente que ha optado por dos, o hay gente que de repente va a la primera semana y dice, oye, mira, esto no es para mí, o lo que sea, y te vuelven a llamar. Entonces me volvieron a llamar. En octubre me interesante. volvieron a llamar. Y ahí yo dije que no. Ahora, yo sé que empieza una historia muy interesante durante la uni, ya con la carrera, que tiene que ver Hmm. con Hemper, que tiene que ver con esta empresa que creaste en España, regenerativa, muy interesante. Pero antes de Hemper, hay un episodio en tu juventud que te mostró que no ibas a tener una vida normal. ¿Vale? ¿La tienes? No sé. En la carrera, cuando Mm, se decanta por esta otra alternativa, Gloria, que dice, ya puedo, sí. hay cosas ahí que me empezaron a dar señales. Bueno, o sea, no sé si es lo que tienes en mente, pero tengo como dos cosas. La primera es que en cuarto de la ESO hicimos en el colegio una asignatura que se llamaba Bien Entrepreneur, que se basaba en crear una empresa, era la mini empresa. A ver, no era, digamos que no creabas una sociedad legal registrada, pero creabas un proyecto empresarial. Y entonces ganamos un concurso nacional de una fundación que se llama Junior Achievement, y de ahí fuimos al concurso internacional en Oslo. O sea, y hoy el grupo de compañeras que lo hicimos juntas. Y ahí yo vi lo que era ser emprendedora y me encantó, o sea, me flipó, me encantó. Lo que pasa que en esto, o sea, yo no sabía que había una carrera para hacer esto. Yo pensaba que tenía que hacer administración y dirección de empresas, Mm, lo cual me negaba a hacer porque todo el momento de la economía, un Excel y tal, para mí era como ni de coña lo voy a hacer.
Entonces, cuando me presentaron esta carrera dije, vale, esto me encaja más. Y luego en una de las conversaciones esas que te hablaba de cuando tenía que decidir entre medicina y, y, y Lane, mi padre me dijo, si realmente, o sea, si tu propósito es salvar vidas, lo que tienes que hacer es crear hospitales. Que esto fue lo que a mí me dijo, o sea, lo que yo dentro de mí dije, vale, voy por esto, ¿sabes? No sé si era lo que tú tenías en mente, alguna de las dos, ¿no? Pero... Bueno, al final tengo yo mucha información de la tarea que hice en relación a tu historia personal, pero esto que dices me parece muy interesante porque este tema de crear, o sea, lo que te dijo tu padre, ¿no? De crear, porque en el mundo del emprendimiento hay que crear, aunque de repente no somos excelentes gestores, ¿no? Que esa es otra parte de la historia, ¿no? Pero llevar de Mm, 0 a 1, a lo mejor por ahí has escuchado un libro que se mm. llama De 0 a 1 de Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal. Muy interesante, te lo Ajá. recomiendo. Ah, no lo he leído. De cero a Vale. uno y es cómo llevas cosas de 0 a 1. Ya de uno en adelante a lo mejor no eres la persona ideal, Ya. pero el fenómeno de crear, Gloria, Mm, es una delicia. El crear posibilidades, crear total. una plataforma, crear algo que quizás del uno en adelante ya no Mm, eres quien va a continuar con eso, ¿no? E sí. inicias tu carrera y el Ujú. 24 de abril del 2018 fue el quinto aniversario del derrumbamiento del edificio de Del Rana Rana. Plaza en Dhaka, Bangladesh. Mm. ¿Por qué te movió tanto ese acontecimiento? O sea, bueno, a mí la verdad que es lo que te digo, que en general todo lo que es, que me han, ya lo diré, como las injusticias sociales o los eventos tan, siempre me han movido mucho, ¿no? Entonces, o sea, ahora pues con todo el conflicto que también está habiendo ¿no? Palestina e Israel, también me remueve mucho por dentro y cuando era más joven aún todo más, ¿no? Ahora como que ya pues estoy acostumbrada a las malas noticias y es como que bueno, ya lo llevo mejor, pero en ese momento pues me pareció la verdad, una gran ¿Qué injusticia. O pasó? sea, ¿Qué pasó? Porque de hecho lo catalogaron como Fashion Revolution a partir de ese hito. mm, no, pues básicamente que en una de las, o sea, lo que ha traído la globalización, ¿no? O lo que se llama el fast fashion, ha sido subcontratar la producción de las prendas textiles en países en vías de desarrollo, como pueden ser Bangladesh, China en su día. Y entonces, ¿qué pasa? Que las marcas apretan mucho en los precios y apretan mucho en los tiempos de producción. Entonces, los lugares donde se produce, o sea, al final, la gente que está en Bangladesh o la gente que está igual, vamos a por Bangladesh por poner algo, claro, al final los edificios y todo eso tienen unas condiciones, o sea, cualquiera Mm. a por negocio monta una fábrica y hay unas condiciones que Sí, no, bueno, que no, paupérrimas, que ponen en riesgo a la persona y esto es exacto. una situación Exacto. que lo Entonces muestra. se trabaja, sí, se trabajan muchísimas horas, se trabajan en los edificios están en malas condiciones y concretamente el Rana Plaza fue que en un edificio tiene unas grietas brutales, o sea, era evidente que se iba a derrumbar y no se hizo nada por proteger a las personas que estaban trabajando ahí y Ahora, se en derrumbó. ese momento, 2018, ya había nacido Hemper. Mm. Ya, háblame de los orígenes. Bien, bueno, te digo que yo empecé mi carrera Lane, que lo mencionaba antes, había vuelto de Nepal, entonces yo volví con ganas de hacer cosas con Nepal, o sea, ya estaba como, lo llevaba Ya estaba la aquí semilla. tatuado, o sea, sí, ya estaba, pero no sabía muy bien cómo articularlo, en plan, todavía no sabía cómo lo iba a hacer y tal. Entonces, la verdad que la carrera de Lane es una carrera muy interesante porque básicamente tú con lo que es tu clase, que es un grupo de más o menos, nosotros empezamos 15, terminamos 5 la carrera, porque bueno, hubo ahí bastante gente que se fue, pero con el grupo con el que empiezas, que es como tu clase, montas una empresa. Entonces montas que es en formato asociación y entonces lo que haces es desarrollar diferentes proyectos para ir aprendiendo a cómo emprender, pues mediante la acción, ¿no? Y luego tienes también algunas partes que son más de formación autodidacta en los temas de interés. Y entonces, concretamente con el grupo de personas con el que yo trabajaba, o sea, con mi team company que se llama,
había varias personas que teníamos mucho interés en el concepto de la sostenibilidad, de los proyectos sociales, del emprendimiento social. Entonces, en primer lugar, ahí creamos una empresa que se llama Shido, que es una agencia de marketing de soluciones verde, de merchandising verde, que en ese momento solamente trabajábamos con un papel que tiene semillas dentro y entonces lo plantabas después de usarlo, pues para darle una segunda vida, y hacer como flyers, invitaciones de igual de boda, postales y tal, de manera sostenible. Y a partir de ahí empecé a descubrir, ¿no?, lo que era el modelo de negocio de triple impacto, que es pues la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Entonces me empecé a enamorar como de ese concepto, ¿no? Porque, como he mencionado antes, y yo tenía una gran vocación social, pero también tenía una gran ambición profesional. Entonces, de alguna manera, esto para mí como que completaba las dos, ¿no? O sea, poder tener ambición profesional, o sea, un modelo de negocio con ese impacto social y sostenible, ¿no? Como que cubría esas dos partes de mi vida que yo quería, ¿no? Que quería experimentar. Y entonces en Hemper, concretamente en Hemper, o sea, cuento todo esto porque em, bueno, desde el primer momento yo admiraba muchísimo Patagonia, o sea, en segundo de carrera tuvimos la oportunidad en San Por eso me puse Francisco mi gorrita, ¿eh? visitarles. Yo tenía una igual, la perdí, que me la compré en Patagonia además, o sea, en los headquarters. Fuimos a visitar en Ventura, Patagonia. O sea, cada año en la carrera teníamos un viaje de aprendizaje que pagabas con el dinero que habías generado en la empresa, y en segundo de carrera era Silicon Valley. Entonces, bueno, pues fuimos a ver, ¿no?, lo típico, típicas de Silicon Valley tecnológicas, y con mi grupo que te dije bueno, pues que estábamos muy comprometidos con la sostenibilidad, conseguimos una visita a Patagonia, en Ventura, y la verdad que fue pues lo que más nos inspiró a todos, porque, pues eso, yo qué sé, íbamos a LinkedIn, a no sé qué tal, y bueno, muy bien, pero realmente Patagonia también Oye, o sea, a dice mí me tocó. Patagonia, seguro tú lo sabes mejor que yo, que voy a leer el libro por tu culpa, ¿no? Que lo recomiendas mucho, pero que ellos existen para ayudar a salvar el mundo. Me parece una misión, un propósito Sí, brutal. brutal, brutal, sí, la verdad que son unos cracks. O sea, luego hay mucha gente que les critica porque tal, pero bueno, en fin. O sea, porque es verdad que tienes que adaptar un modelo de negocio así a un sistema capitalista, ¿sabes? Entonces, bueno. Em, pero nada, entonces, sin más, o sea, como que esto fue algo que a mí me inspiró muchísimo. Y entonces, Gemper nace cuando el tercer curso, un amigo de un compañero mío que se llama Carlos, eh, un amigo que se llama Alex y otro amigo que se llama Gonzalo, deciden que se van a ir a Nepal de voluntariado. Entonces, porque fue en 2015 fue el terremoto, entonces ellos se quieren ir a Nepal después del terremoto. Entonces dicen, ayudadnos, o sea, eran muy amigos, entonces estaban muy conectados con lo que nosotros hacíamos en Lane, y habíamos hecho algunos proyectos con Alex sobre todo, y entonces el era como, o sea, el concepto era, vamos a hacer algo en Nepal para crear un proyecto social. Entonces, Alex vuelve o sea, hicimos como unos talleres con niños de una ONG, o sea, hicimos varias cosas. Y del viaje que ellos hicieron salen como dos proyectos. Ellos, por un lado, montan como un voluntariado y demás, y nosotros, Carlos, Alex, Gonzalo, bueno, con Carlos, Alex y Gonzalo, primero Carlos, Alex y yo decidimos montar una marca de complementos hechos con cáñamo, que es una artesanía que hacen o sea, que es una técnica textil que hacen en Nepal. Entonces empezamos a comprar mochilas que vendían ahí para venderlas por redes sociales y luego hacer un proyecto social. Pero ahí nosotros, digamos, con esa parte más empresarial, nos negamos a hacer como una especie de voluntariado o de, ¿sabes? Como de parte que sea como eh, no pues turistizar la parte social o hacerlo de esa manera, ¿no? Sino lo que queríamos, o sea, yo creo que yo, como concretamente ahí tenía una emoción muy pegada a mí misma, que me negaba a llevar a gente a Nepal a que se hicieran 4 fotos y volver, ¿sabes? O sea, como que tenía ahí algo porque me enfadaba mucho cuando me lo proponían, era como que no, ¿sabes? Que ahora lo veo y digo, o sea, me alegro de que fuera así y yo tenerlo tan claro, porque al final hizo que Hember fuera lo que fue.
pero en ese momento era como que me salía muchísimo enfado. Y yo creo que era, pues al final, como Nepal también había significado algo para mí tan fuerte y era algo que veía tan puro, como que comercializarlo de esa manera, que al final se está haciendo, lo hace todo el mundo, pero bueno, comercializarlo de esa manera me parecía como, me enfadaba O sea, mucho, como que ¿sabes? parte de tu pitch de venta no estaba registrado en ti el decir, oye, pues es que ayudar a la gente pobre, la gente de Nepal, tal, sino No, buscabas como enaltecer, pues, el cáñamo, que era una forma de mm, aprovechar un recurso en pro de este planeta mm, y generar una sí. economía circular. Claro, o sea, yo lo que quería era hacer un, o sea, yo lo que quería era intervenir lo menos posible en lo que pudiéramos en Nepal nosotros, desde el paternalismo o la supremacía blanca, ¿sabes? Sino que ellos mismos fueran los que, ¿no? Como que sacaban a su propia comunidad de la pobreza, ¿vale? Y ahora me explicaré bien con Mm. esto. O sea, no nosotros tener que ir ahí y mucho menos llevar a gente a que se hiciera 4 fotos y volviera a un campamento de verano, ¿sabes? O sea, esto a mí me, como que me enervaba. Entonces decía, ni de coña. O sea, esto no. O sea, esto en Hemper no lo vamos a hacer. O sea, si se quiere hacer un voluntariado aparte se hace, pero en Hemper no se hace esto porque vamos a ver de qué manera, mediante el desarrollo económico, son ellos mismos Y los que... tampoco modernizar el proceso de producción, tampoco. Bueno, sí, esto era una opción. Esto era una opción. O sea, básicamente te cuento también un poco el proceso de cómo fuimos descubriendo. O sea, nosotros lo que hicimos fue ir a visitar a los artesanos que trabajaban con el cáñamo. O sea, nosotros empezamos comprando mochilas y luego lo trasladamos a bolsos, riñoneras, bueno, y luego ya hicimos de todo, ¿no? Pues gorros, camisetas, de todo. Entonces, un poco lo que queríamos era, o sea, la búsqueda aquí fue, que fue realmente el trabajo de fin de carrera de Carlos y mío, era como crear una cadena de producción con impacto tanto social como medioambientalmente positivo, ¿vale? O sea, queríamos hacer una cadena de producción que sin tener que intervenir, digamos, como, ¿sabes? Sin tener que donar dinero a una ONG, porque nosotros lo que hacíamos al principio era, de cada mochila que vendíamos, donábamos un dinero a una ONG, que al final nos dimos cuenta de que la ONG a la que le donábamos era corrupta, no sé qué, tal, claro, no nos queríamos meter en esas historias. Entonces dijimos, queremos que simplemente por el hecho de producir una mochila estemos creando este impacto. Entonces, pues cuál fue el resultado, o sea, o qué fue lo que fuimos descubriendo y lo que fuimos aprendiendo, porque eso fue un trabajo de investigación muy, muy grande, porque en primer lugar fue investigar sobre las materias primas y llevarlas a Nepal, y lo que hicimos con el caso de las materias primas era utilizar técnicas artesanales que estaban a punto de desaparecer, como el taller de mano, el cáñamo artesanal, el tinte vegetal, todo eso, utilizarlo y adaptarlo a el diseño actual y ponerlo en marcha en una cadena de producción, porque en Nepal había, o sea, no hay industria textil, entonces había que traer cosas nuevas o había que optar por lo que había, ¿sabes? O técnicas que se utilizaban en otras industrias que no era la textil, llevarlas a la industria textil. Y luego, por otro lado, a nivel social, ver cómo nosotros contribuíamos al desarrollo social y económico de las comunidades rurales más pobres de Nepal que estaban trabajando alrededor del cáñamo, es decir, que tenían un know-how específico, no seleccionar a una comunidad, enseñarle a coser y decirle, ahora tú vas a ser costurera y tú vas a ganarte la vida cosiendo, ¿no? Que eso pasa mucho y que luego esos proyectos fracasan porque la gente dice, es que yo no quiero coser, ¿sabes? En plan, a mí me estás enchufando aquí una máquina de coser para que gane dinero, pero es que no quiero coser y encima tampoco me traes clientes, ¿sabes? Entonces nosotros lo que queríamos era solucionar ese gap que muchas veces tienen, ¿no? Tienen, que hay en estas comunidades, ¿no? Que dicen, joder, si yo sé coser, yo sé hacer un montón de cosas, pero lo que me pasa es que no tengo clientes. ¿Por qué no tengo clientes? Pues porque no tengo idiomas internacionales, no Mm, tengo acceso mm. a otros clientes, mi comunidad no me quiere comprar esto, no tengo clientes, pero yo ganas de trabajar tengo. Lo que pasa es que no puedo trabajar de esto, ¿no? Muchas veces no. O sea, la gente tiene su tallercito, lo vende a los 4 turistas que hay, lo ha vendido ya a toda su comunidad, pero ya no tiene más mercado para prosperar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues vender, o sea, ser esos clientes que te dan pedidos recurrentes para tu taller. Ya, o sea, ustedes se Y convertían en luego, una fuerza comercial importante para una cadena de producción que ya claro, existía y a lo mejor buscar mejorarla sin claro, intervenirla. esto en primer lugar, no, no, espera, esto en primer lugar. O sea, en primer lugar dijimos, vale, al final, aquí hay gente que hace cosas y que trabaja, ¿sabes? Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer. O sea, esta gente, sus tatarabuelos, saben trabajar el cáñamo. Yo, o sea, me refiero, yo voy a hacer un diseño que es actual y voy a hacer un montón de cosas, pero no voy
a decirles que tienen que coser, que tienen que cocinar o qué es lo que tienen que hacer. O sea, ellos ya tienen sus propios oficios, ¿no? O sea, ya hacen sus propias cosas. Lo que necesitan es economía, ¿sabes? O sea, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, ser los clientes y luego, por otro lado, una de las cosas que nosotros, que creo que fue lo más brillante que conseguimos, fue nosotros montamos un equipo local de personas que eran nepalíes, que sí que tenían estudios avanzados en moda y en empresariales. Entonces, lo que hacían ellos era formar a los artesanos en temas de producto más a nivel técnico y en temas de empresa. Porque claro, ¿qué pasa? Que la gente que tenía un taller en Nepal, pues la mitad no había acabado la escuela, no sabían inglés, no sabían hacer una factura, Mm. no sabían atender a un cliente internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que en Nepal al final lo que pasaba era que la gente que había conseguido tener estudios era quien se llevaba o quien se lleva todo el pastel, digamos, de todos los clientes internacionales, y la gente que viene de estos colectivos vulnerables que tienen encima el conocimiento del saber hacer, se quedaban como un subcontratado más, con unas condiciones secundarias, ¿no? a la que ha conseguido el cliente, que es la internacional, la internacional, la de altas posibilidades, que te vende que son ellos lo que lo hacen, y en verdad no, en verdad lo estará haciendo un taller de gente que se intenta ganar la vida, pero que no tiene las capacidades de tener la relación con un Oye, cliente Gloria, en tu mejor internacional. año, no sé cómo era la métrica de lo que ustedes les compraban a ellos. ¿Cuál era la métrica? ¿Era qué les compraban en realidad? ¿Y cuánto fue, digamos que en tu mejor año, lo más que llegaron ustedes a adquirirle a esas comunidades? Buah, pues no lo sé, no te lo sé decir, pero igual, pues perfectamente 200.000 euros seguramente, o más, o 300.000, sí, sí, De seguramente, producto que ellos de les producto que ellos suministraban a producen. ustedes, producidos por Sí, ellos en Nepal. ¿Y sí, esto era sí, sí, anual, esta cifra que me das? ¿Anual, mensual? sí, Anual, 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 que anual. llegaran ustedes a comprarles Ajá. y traerlo, digamos, a Europa. Sí, 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 sí. Sí, 300.000, sí, 200, 300.000, sí, ¿Cómo y anualmente, cuándo yo te creo que das sí. cuenta que esto va en serio? Pues mira, cuando acabamos el trabajo de fin de ¿A carrera, qué año era esas? esto era el 2010, creo que el 2017, en diciembre, o no, o sí, algo así. Em, Nada, me tenía que decidir entre Shido, que es la empresa que te he contado antes, y Gemper. Entonces decidí Gemper. Entonces dejé Shido, vendí mis participaciones a los socios y demás, y, y hice Y te Gemper. metiste de cabeza a Hemper, terminaste la Sí, carrera. ¿Ya sí, estaba todos nos metimos de formalizada la cabeza. empresa? Ya Sí, sí, estaba sí, sí, sí. formalizada, ya estaba constituida, todo. Ok, Mm. empieza ese viaje. ¿Cómo se le hace para ganar el premio de Mujer Emprendedora en 2019? ¿Cómo te avisan? ¿Te tienes que inscribir? ¿Te llegó un email? ¿Te hablaron por teléfono, al móvil, un WhatsApp? Oye, ¿qué crees, Gloria? Pues resulta que pasa esto. Ayúdame a entender ahí, a juntar las piezas del rompecabezas. Pues no, a ver, nosotros en esa época nos presentábamos a un montón de concursos o de premios para emprendedores emergentes. Y en uno de ellos me avisaron de mi universidad, me dijeron, está este premio que lo hace la Embajada de Estados Unidos, no sé qué, tal, y yo me presenté. Y la curiosidad es que cuando fui a presentar el proyecto, porque tenía que ir presencialmente a presentar el proyecto para que decidiera el jurado quién era el ganador, me dicen, bueno, este año yo me había presentado todo el pitch, claro, como era el premio Mujer Emprendedora, todo en torno a el tema de la mujer, porque nosotros, creo que era el 70% de las personas que teníamos en Nepal eran mujeres, porque los talleres de las telas, de los tintes, o sea, todo eran mujeres, bueno, porque al final son las que están más en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me lo preparé todo en torno al tema de las mujeres y tal. Y, cuando me hacen o sea, como cuando me hacen la introducción, me dijeron, bueno, como sabes, este año la temática son soluciones contra el cambio climático. Y tú, Y yo guau. me quedé, claro, dije, mierda. Evidentemente no me la había preparado todo, o sea, como todo en torno, pues eso,
Pero bueno, lo bueno es que, claro, que Hemper, como tiene la parte del cáñamo, que el cáñamo al final, como fibra textil, es una alternativa buenísima a nivel medioambiental, es regenerativa, bueno, es súper potente. Pues hice así un poco de recorté un poco de la parte de mujer y puse un poquito más del cáñamo. Y nada, y fue por un email. Entonces, cuando salí de ahí, dije, bueno, no voy a ganar ni de coña, porque esto era Porque contra el cambio me los saqué climático. del sombrero. Sí, o sea, dije, yo aquí no voy a ganar ni de coña, entonces dije, bueno, da igual, lo hago y ya está. Y nada, me dijeron que iba a París a hacer la internacional, así Ahora, que... algo también muy curioso pasa en ese 2019, que sí ganas el premio Mujer Emprendedora de España, pero había dos realidades. Había realidades Ujú, paralelas que la gente ignora. Y es, ay, sí, la ujú, foto y la entrevista y la portada y ven aquí, Gloria, ven acá. Pues sí, pero estoy descuidando también mi empresa. Uno. Dos, puedo estar mal asesorada, que es lo que sucedió. Y traigo rápido a la mesa para escucharte a ti, pero fíjate que escuché hace poco la historia de Hermes. Hermes, esta gran empresa luxury en el ujú, mundo de la moda y demás, con sus procesos, sin entrar en polémica muy de ellos y demás, de la materia prima que ujú. usan y demás. Sin embargo, decirte que hubo un momento que creo que hoy son la sexta generación. Y entre la cuarta y quinta, Gloria, todo eso iba a ir a la mierda porque contrataron unos asesores. Y el asesor llega y te dice, tienes que hacer esto, tienes que financiar de esta manera, tienes que darle entrada a esta materia prima, tienes que tercerizar la mano de obra, cuando Hermes desde el día uno siempre han hecho a mano, de manera artesanal, Ya, todo. Y no todo. tienes que mandar a Asia y tienes que hacer no sé qué y bajar costos. Y casi desaparece Hermes por esos consultores diagonal asesores. Bueno, hoy es política de Hermes, que es una Ya, empresa no que tener. vale más de 200 billones Mm. de dólares, es por política no contratar asesores. Háblame de tu experiencia. Bueno, claro, evidentemente, como decías en ese momento, nosotros, o sea, a mí me dieron el Mujer Emprendedora del Año, pero esos meses previos, bueno, esos meses previos, no, esos meses estábamos en quiebra técnica porque nosotros en el 2017 el Black Friday y Navidad nos fue muy, muy bien. O sea, solamente en Black Friday en un día facturamos más de 50.000 euros y era el primer año de creación de la empresa, o sea que nos había ido súper bien. Y Navidad también nos fue bien, pero no nos fue bien todo lo que podía haber ido porque rompimos mucho stock, porque no teníamos suficiente dinero como para comprarlo. Porque tú cuando tienes un e-commerce de moda, pues tienes que comprar primero el stock para luego, ¿no?, poder venderlo. Entonces teníamos un asesor financiero que encima era profesor, que es lo que más a mí más me preocupa, Para colmo. ujú, que bueno, nos dijo que no era mala idea, ¿vale? Nos dijo que cogiéramos una línea de crédito para comprar ese stock y poder, bueno, y poder hacer frente, ¿no?, a esa Navidad, poder invertir y luego devolver la línea de crédito después de ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no era mala idea? No era mala idea si hubiéramos cogido una línea de crédito de 30.000 euros o de 50.000 euros, pero como en ese momento teníamos muy buenos números y no teníamos ningún tipo de apalancamiento. Claro, tú cuando te meten en el sistema de riesgos de los bancos, das luz verde, una luz verdísima, das una puntuación súper alta. Entonces es muy fácil que te den financiación, bueno, siempre y cuando la avales tú, ¿vale? Claro, Avalada con una garantía, un colateral, personal, demás. personalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre o sea, nos enredó para pedir, nos dijo, es el momento de pedir dinero a todos los bancos para de aquí a un año, 2 años y tal. Entonces pedimos a todos los bancos a la vez, pedimos préstamos a todos los bancos, digamos, a todas Te las dieron tipos de dinero para instituciones. construir un castillo. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa Navidad nosotros compramos mal. ¿Qué quiere decir comprar mal? Que de los productos que, o sea, compramos, pues a ver, era las primeras veces también que nos pasaba esto, ¿no? Compramos los productos que creíamos que más iban a vender porque eran los que más habían vendido hasta la fecha, pero en la tendencia de mercado cambió, o nuestro cliente buscaba otra cosa, em, y entonces teníamos mucho de los que no se vendían, de los que se habían vendido históricamente, pero que ahora ya no se vendían, y poco de los que realmente el cliente quería. Entonces teníamos todo el dinero ese que habíamos pedido pagado en mochilas, no habíamos podido devolver el dinero, entonces
tuvimos que despedir a todo el mundo, tuvimos, bueno, que refinanciar esa deuda, hacerla a más a largo plazo, no en corto plazo, despedir a esta persona, evidentemente, pero bueno, como que tuvimos ahí una mala, súper mal asesoramiento en ese aspecto y también responsabilidad nuestra de no, ¿sabes? Como de no decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Que ahí también lo enlazo con otro aprendizaje que ya que estamos, lo añado. ¿Qué pasa? Que nosotros al final, te he dicho que empezamos tres, pero es que acabamos siendo seis socios. ¿Qué pasa cuando eres tanta gente, tantos socios? Si no hay una responsabilidad clara de quién toma las decisiones, escurres la responsabilidad. O sea, nosotros lo que hacíamos era como que escurríamos la responsabilidad, como que nadie se lo miraba, como que todos decíamos que sí, o nos veíamos todos viendo a que íbamos a que sí, como que, o sea, yo si sé que soy la directora de mi empresa y soy mi única fundadora y encima mi rol es encargarme de la parte socioeconómica, perdona, de la económico-financiero, yo voy a mirarme eso perfectamente y voy a ver que no me timen. Cuando eres tanta gente, no tienes responsabilidades súper claras, pues eso funciona así un poco como, bueno, pues si el asesor nos lo ha dicho, pues será así. ¿Sabes? Es verdad que también teníamos 20 años, ¿eh? En ese momento, o sea, tampoco, también es como que Sí, es son lo un que te montón iba a de decir, Gloria. cosas. ¿Cómo se lidera cuando eres joven, mujer y un contexto que no está diseñado para ti? Pues con muchas inseguridades, la verdad. O sea, para mí un poco también, o sea, ahí también quiero mencionar algo que para mí es muy importante ¿no? En lo que es la carrera de emprender, que en ese momento, en el de la deuda, en el que nosotros empezamos a tener una deuda y empezamos a tener que trabajar para pagar la deuda, ¿vale? Conceptualmente y tal, cambias mucho la manera de hacer las cosas. Pasas de hacer las cosas con ilusión y cerrar los tratos y las colaboraciones porque quieres a tener que hacerlas porque debes, ¿vale? Entonces, para mí ahí hubo un cambio de la tónica de trabajo, al menos que tenía yo, porque pasé a trabajar desde la ilusión, desde la ilusión a pasar a trabajar desde el miedo. Entonces, trabajar desde el miedo no trae nada bueno, y mucho menos emprendiendo y con la necesidad que hay a largo plazo de hacer cosas. Y, y ya respondiendo a lo que dices, pues imagínate del miedo por el que yo tenía, ya venía de miedo, em, pues yo la verdad que lideré mucho desde o sea, para mí ha sido muy complicado el liderazgo porque yo he tenido muchas inseguridades como, bueno, como mujer, como joven, o sea, en general, sobre todo de cara al equipo y de cara a mis socios. De cara afuera, no, porque yo me creía mi proyecto y sabía que mi proyecto era uno de los proyectos pioneros a nivel de sostenibilidad a nivel internacional, porque lo sabía, lo había, o sea, y ahí estaban los resultados de, pues yo qué sé, la certificación B Corp, o había mil cosas que lo demostraban. em, pero, por ejemplo, yo nunca me creí que me merecía el premio de mujer emprendedora. O sea, pensaba que había sido no sé, como suerte, ¿sabes? O sea, como cosas así. O sea, nunca me creía merecedora de lo que me pasaba, ¿sabes? Y yo liderar me costaba mucho, o sea, trabajaba mucho desde la inseguridad. Creo que en general, no, las mujeres nacemos con una parte más de inseguridad muy grande, que encima además, bueno, si te ves en situaciones en las que te dan la responsabilidad muy rápido y no te la has ido ganando o como que no te sientes merecedora de ello porque pasas de nada, de ser una estudiante a de repente ser responsable de algo, es como que no has hecho un camino orgánico de irte ganando esa responsabilidad, es como que de repente te ha aparecido. Entonces no sé, a mí yo no me costaba mucho, me costaba muchísimo liderar. Oye, Gloria, una creencia, hablando de todo esto, una creencia sobre emprendimiento que hoy ya no compras, después de todo lo que te ha pasado. Eh, am, si te lo curras, lo consigues. Creo que hay muchísimo, o sea, evidentemente, si no te lo curras, no lo vas a conseguir. O sea, eso es, o sea, si no trabajas, pues evidentemente no vas a sacar tu proyecto adelante, pero creo que hay muchos más factores que tú no puedes controlar. Entonces, creo que es muy peligroso decir esto de si te lo curras, lo consigues, creo que es una gran, Sí, trabaja que duro, es un, trabaja de sol a sol, trabaja 100 horas a la sí. semana y lo vas a lograr.
Sí. Hay otros factores que intervienen. Sí, totalmente O sea, multifactorial. el mercado es muy cruel. Es verdad que luego, tenía un debate el otro día con un amigo mío de esto, es verdad que tú puedes mover, digamos que tú puedes ir a donde está ese mercado, puedes ir a buscar ese mercado, pero igual, ¿no? O sea, que hoy en día con el móvil puedes conseguir, dices, mira, voy a sacar una cerveza picante, que pica como un jalapeño. Pues aquí en España, evidentemente, no te la va a comprar nadie, pero no sé, pues igual de repente en México encuentras un mercado que eso le gusta, porque el de esto tal. Pero claro, igual tú ya has creado una estructura financiera, de equipo, de tal, que eso ya no es viable llevarlo ahí o hacerlo, o simplemente no quieres como emprendedor eh, tomar o sea, hacer ese cambio, ¿no? Entonces, creo que es verdad que con ciertas circunstancias, o sea, igual puedes conseguir todo lo que te propongas si el contexto te acompaña, pero probablemente no sea Y así. también creo en el Pachamama. También creo que Mm, algo pasa ahí que no es algo que venga en libros, que no es fácil de articular ni explicar, que es una confabulación de factores, pero de gente, pero de vías, pero de anécdotas, pero de experiencias, ahí hay una cosmovisión que no encuentras en ChatGPT, en ningún sitio, que ya. interviene también, desde mi perspectiva, Gloria, en historias de éxito Mm, que la sacan del parque. O sea, no es nada más chingale y pártete el lomo como loca sí, y no. vende y encuentra tu mercado y haz fit. No, O no, sea, no, me no. parece que también hay un componente ahí, si quieres llamarlo espiritual, si quieres llamarlo de fortuna, de abundancia, prosperidad. Sí, o de destino. Algo pasa ahí desde mi perspectiva, ¿no? Ese es mi punto de vista muy personal. Lo decía hace poco que estuve con mi esposa en un concierto de Billie Eilish, que sí, esa mujer es un espectáculo y es una showgirl, es increíble lo que ha logrado, pero también creo que hay muchas mujeres y hombres con un talento Mm, brutal en Finlandia, cantando en un bar ahí que no van a salir de ahí y que son ya. incluso más talentosos o que tienen una Mm, voz increíble o que tienen una capacidad artística brutal y por alguna razón no van a salir de ese bar en un lugar recóndito del planeta. Hay algo sí, ahí, Gloria, total, algo ahí. total. Fíjate que también me llama la atención que el 1 de enero del 2021 estás sentada tú en una playa con un cuaderno o una libreta y te estás preguntando un montón de cosas. Y una de esas preguntas es si Hemper iba a continuar o no. 2021, 1 de enero. Curiosamente, hablando del Pachamama, hoy es 2 de enero del Mm. 2026. Si estoy en lo cierto, tú tomas una decisión ahí. ¿Qué escribiste en ese cuaderno? Pues que quería continuar, que no quería cerrar, que no quería continuar. Pero también te diré, o sea, eso me trajo. O sea, yo creo que en 2000, mira, con el COVID y demás, tuve también ahí como una especie de giro, ¿vale? Porque yo creo que en ese momento dije, esto hay que cerrarlo. O sea, yo sabía que había que cerrarlo, pero dije, voy a por ello una vez más. Voy a por ello una vez más. Y también creo que yo en ese momento no tenía las herramientas para poder cerrarlo. Mm. O sea, tuvo que venir todo el aprendizaje que he tenido ahora para poder cerrar, o sea, poder tomar la decisión de cerrar y pasar por el proceso de cierre, ¿vale? Pero en ese momento hubiera sido muy sabio cerrarlo. O sea, no habríamos llegado a muchas cosas que hemos hecho y no habríamos aprendido mucho, pero si lo miraras desde, ¿no? Desde el lado como económico financiero, igual habría que haberlo cerrado. Pero yo decidí seguir, no me arrepiento para nada de esa decisión. Aprendí un montón de cosas, viví muchísimas cosas que creo que tenía que vivir y tuve un montón de herramientas, o sea, ahora gracias a eso tengo un montón de herramientas profesionales y personales para hacer frente a un montón de cosas más. Tú decides ya en este momento, has oficialmente cerrado la compañía. ¿Qué precio personal has tenido que pagar? Es un precio alto. Creo que bueno, no sé si lo conoces, pero hay un eje que es, o sea, hay como un cuadro que es en el eje vertical pone el nivel de reto que supone algo para ti y en el eje horizontal es el nivel de herramientas técnicas y emocionales que tienes, ¿vale? Mm. Entonces, si tienes cero, o sea, tirando a cero, ¿no? Está cero herramientas profesionales y personales y te vas arriba del eje vertical donde está el mayor reto, te mueves siempre en la ansiedad.
Entonces, por ejemplo, si tienes todas las herramientas y el reto es cero, te mueves en la apatía, Mm. ¿vale? O sea, también hablando del contrario. Y entonces, entre medias está la escala de grises, pues la ilusión, la motivación, la responsabilidad. O sea, hay diferentes sitios. Hay uno que también es el aburrimiento, ¿no? Pero bueno, están en esas dos. Entonces, yo me he movido siempre en la ansiedad. Y creo que no hace falta vivir ahí, ¿sabes? O sea, em, no hace falta vivir ahí porque al final te pierdes muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo me he perdido muchas cosas de los 20, de no tener responsabilidades, no tener ataduras, no tener muchas cosas que mi entorno ha vivido, y yo siempre he tenido una responsabilidad demasiado grande a mis espaldas, ¿sabes? O sea, ¿Cuál fue el día, Gloria, que pensaste o que dijiste, esto es demasiado? siempre lo pensaba, siempre lo pensaba, siempre era consciente, pero el día que dije hasta aquí fue hace un año también, justo. ¿Qué lo detonó? Dos, como siempre, en general, varias cosas. Uno, mi padre, como siempre, que me da consejos como, o sea, no lo hace intencionalmente, yo creo que lo dice y como que lo suelta y yo lo tomo, que fue que me dijo, estábamos de viaje familiar, como ahora que acabamos de volver, y me dijo, Gemper, este año lo deberías de cerrar, lo deberías de liquidar, me dijo, porque ya está, ¿sabes? Ya me veía como súper quemada, ya me veía como súper tal, me dijo, ya lo deberías de cerrar. Y luego fue una conversación también muy bonita que tuve con mi hermana, porque mi hermana en toda esta parte artística suya trabaja mucho en la investigación de lo divino con, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Lo divino con lo natural, con el ser humano, cómo transita todo esto, ¿no? Y ella lo hace a través de su arte. Y entonces hablábamos de una cosa que es la providencia, ¿no? Que es en lo que las personas que tienen fe creen en la providencia divina, que es que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y que eso al final te hace, te hace soltar, ¿sabes? Como que soltar todas tus responsabilidades en el buen sentido de la palabra, o sea, evidentemente ocuparte de ellas, pero que todo eso que no puedes controlar, soltarlo, ¿no? Y entonces a mí como que ahí también se me iluminó en plan de decir, jolín, pues voy a confiar en, ¿sabes? En plan, necesariamente yo no tengo como una creencia religiosa, sino simplemente en decir, voy a confiar en que tenga que ser lo que tenga que ser. Y entonces, justo también teníamos una situación complicada que teníamos que empezar a devolver un préstamo del Estado muy grande y teníamos liquidez para pasar el año sin tener que devolver eso, ese préstamo, pero si teníamos que devolver esto, teníamos que pedir dinero otra vez a nuestros socios inversores. Entonces, digamos, el hecho de, o sea, era si nos daban un año más de carencia o no, ¿sabes? Entonces, si nos daban un año más de carencia, podíamos aguantar un año más y al año siguiente pagarlo. Si no nos lo daban, teníamos que hacer una ronda o una ampliación de capital interna o una ronda de inversión. Entonces, yo, aquí entre tal, pedí que por favor no nos dieran el año de carencia porque ya había una oportunidad ahí para decir ya está, Mm. para hacer otras cosas, porque yo ya estaba que no podía más. O sea, yo leo mis diarios y veo en plan, no puedo más, necesito Mm. salir de aquí, no sé cómo, tal, porque estás metida en una rueda tan grande que tú no puedes dejar el trabajo de un día para otro. Tienes unas responsabilidades muy grandes con mucha gente, con muchas personas. No puedes decir lo dejo y ya está. O sea, tiene que venir por algo mayor, ¿sabes? Entonces, no sé, yo dije, por favor, o sea, ya está, ¿sabes? En plan, ya está, no quiero más. Y entonces, con el consejo se aprobó la liquidación, se aprobó el cierre, salvo el concurso de acreedores de no ir a por una ampliación de capital, no ir a porque no nos dieron el año de carencia, y se aprobó eso. Y entonces yo ahí dije, vale, ya está, pues se cierra, y ya está, hay que saber también decir basta. Gloria, a mí me encantaría y sí, sí quiero tener otra sesión contigo para hacer doble Ya clic, llevamos mucho rato, doble clic. perdón. No, 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 o sea, yo me puedo quedar más tiempo, pero a ver, me parece que abro la posibilidad, ¿no? Hablando de la providencia, que podamos ir incluso en una sesión posterior a un doble clic en, ok, cerramos. ¿Qué implica cerrar? A nivel, o sea, macro, micro, a nivel planeación, o sea, porque una cosa es, ya lo decidí muy bien, pero hay next steps, hay una serie de pasos y una serie de cosas que por lo menos en España un emprendedor tiene que seguir.
Y como no me quiero detener mucho en eso, pero me parece muy valioso, ¿no? Públicamente te abro la invitación, Gloria, de que hablemos de eso, porque es algo me parece Vale. súper, súper importante que podemos contribuir y que a mí me interesa conocer justo ese tipo de procesos, no es la otra cara de la moneda, es todo el mundo habla del Mm, emprendimiento, de levantar capital, de pitch decks, de vender una idea, un concepto, de cambiar el mundo, de padrísimo, muy bien, sí. pero casi nadie habla del otro lado, ¿no? Del dark side, de Mm, decir, ok, ¿qué se hace cuando voy a cerrar? ¿Cómo tomó esa decisión? ¿A quién le digo sí. primero? ¿A quién le digo después? ¿Cómo involucro al equipo? Pero quiero ir ahorita contigo a aprovechar este tiempo para ir a este aspecto de esta sensación de fracaso o estas emociones, cómo las has tenido que manejar, porque a diferencia de España o de Europa, en Occidente, por ejemplo, un emprendedor que tiene muchos fracasos, y lo pongo entre comillas, porque me parece Mm, que como diría Nelson Mandela, que él nunca perdía, sino ganaba o aprendía cosas nuevas. Y, y si tienes muchas derrotas o fracasos, o como lo quieras llamar, es algo positivo para el emprendedor. Es mucho más fácil que incluso pueda crear una nueva compañía, levantar nuevo capital cuando tiene todo eso de aprendizaje y de lecciones, pero quizás allá no es así, o sea, es mal visto cuando cierras una empresa, es más mal visto cuando fracasas, te tachan, tienes un estigma. Háblame de eso. sí, o sea, a ver, no quiere decir que, o sea, el estigma que hay en España, eh, mira, para hacer un paralelismo, es muchas veces como el tema como el tema del feminismo, ¿vale? Como el tema de ser mujer, ¿no? Que todo el mundo te deja entrar en todas partes. Evidentemente, nadie te va a echar de ningún sitio o no te va a dejar de dar una oportunidad. Pero es algo que es como sutil y que yace como en el ambiente, ¿sabes? Es algo sutil. Entonces, en el caso del cierre de una empresa, concretamente, es que se genera como un silencio, ¿vale? Un silencio con el ecosistema emprendedor, un silencio, hay como un silencio incómodo, ¿vale? Y como lo que te comentaba antes, ¿no? No puedes decir que durante un tiempo determinado, que esto lo vemos en detalle en la próxima sesión, no puedes decir públicamente que vas a cerrar, ¿vale? Entonces, hay veces, pero hay gente que se entera, inversores, algún acreedor, algún cliente o algo, porque no te queda otra que decírselo en confidencialidad. Pero ahí se empieza a generar un rumor. Entonces, el ecosistema emprendedor en España tampoco es tan grande. Y entonces se empiezan a generar rumores y empieza ese silencio incómodo, en el cual tú no puedes ser transparente, la gente como que lo sabe, pero no te lo dice porque claro, porque no sé qué, tal, y sobre todo que empieza a dejar de sonar el teléfono. Empieza a dejar de sonarte el teléfono y ya no te invitan a tantas cosas, Mm, ya no estás tal, ya no cual, entonces ya es como que estás fuera del sistema, fuera del ojo público, fuera de tal, que a ver, en ese momento, y yo lo agradecía, ¿eh? O sea, para mí era muchísimo mejor que tener que ir ahí a poner la cara estando pasándolo fatal. Pero sí que se genera como una especie de silencio incómodo y, y es, y es pues eso, es como una sensación de, o sea, para mí lo que más me molestaba era saber que la gente hablaba del tema de alguna manera, ¿sabes? O se hablaba del tema y tú no podías como hacer frente a eso, decir, explicar las cosas y luego también, bueno, pues eso, como que un poco el ya, como que no formar parte bueno, pues del ecosistema o de lo que fuera, ¿no? O sea, como que la gente no te dejara de llamar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo has vivido esta etapa de saber navegar, Gloria, el disasociarte de Hemper? Porque muchas veces traes encima ya el escudo tatuado de una marca y, a ver, Gloria es Gloria. Y me Mm, parece que has construido una gran marca personal también y eso también te da el mundo del sí, emprendimiento y ser más visible, pero no deja de la gente tenerte en su móvil o celular como Gloria Hemper. sí, pues en eso estoy ahora todavía, porque creo que, o sea, yo todavía, si me ves mi LinkedIn, todavía no me lo he quitado. Y es algo que poco a poco tengo que ir procesando. Creo que también esto es un momento como cuando, ¿no? Cuando dicen que un clavo saca otro clavo, creo que esto también es un, Mm.
es como un momento muy interesante, o sea, como de hacerlo así, ¿sabes? En plan de decir, vale, pues tengo otro proyecto, porque, claro, o sea, yo lo hablaba con un compañero mío, de decir, tú ponerte un Open to Work en LinkedIn, que, o sea, es como una, no, es como un apuñalamiento, en verdad, en España es un apuñalamiento a tu marca personal, ¿sabes? Porque de repente de ser súper emprendedor tal, a de repente como que estar en búsqueda de trabajo, a- ¿sabes? Es como una, que igual lo pones y no pasa nada, ¿eh? Pero como que te da como una cosa y un miedo tener que hacerlo, porque vienes a estar aquí, ¿sabes? Donde todo el mundo te llama, quieren que vengas a dar conferencias, clases y no sé qué, no sé cuántos, a de repente estar en búsqueda de eso, ¿no? Es como hay un cambio de perspectiva grande. Y en cuanto a la identidad, o sea, ¿no? Porque yo era Gloria Gemper, efectivamente. em, a ver, es verdad que como este proceso dura tanto, te vas desvinculando de eso poco a poco. Todavía es lo que te digo, ¿eh? Me queda mucho trabajo por hacer y creo que cuando empiece a adquirir nuevos proyectos y a lanzar nuevos proyectos, como que ya se me irá quitando, pero es un proceso que vas haciendo poco a poco porque te vas viviendo como un duelo, entonces se te va yendo, ¿no? Como esa parte de tu identidad también. em, pero es verdad que también te das cuenta de todo lo que eres aparte de, ¿no? ¿Dirías que este momento que estás viviendo es el hito de mayor resiliencia en tu vida? Sí. ¿Qué te ilusiona, Gloria, hoy, a pesar de lo que estás viviendo, que todavía te Uf, pues cuesta trabajo todo. decir en voz alta, Que todavía me cuesta. pero que te ilusiona A ver, muchísimo? bueno, me ilusiona, o sea, a mí me ilusiona, bueno, en verdad creo que no me cuesta mucho decir en voz alta, pero me ilusiona muchísimo el futuro, o sea, me ilusiona muchísimo todo lo que está por venir, todos los nuevos proyectos que puedo hacer, me ilusiona muchísimo también priorizarme, porque creo que nunca lo he hecho, siempre priorizar el proyecto y luego como a mí, mi salud mental, mi hogar, mi familia, todo, entonces me apetece muchísimo priorizar lo que yo lo he llamado hogar, pero mi hogar es pues primero mi cuerpo, yo, después mi pareja, después mi familia, después mi casa, Mm. como mi casa física. O sea, priorizar mi hogar es lo que quiero hacer, porque antes yo lo que hacía era Gemper es esto y entonces todo, adaptó todo a Gemper. Y ahora lo que quiero hacer es priorizar mi hogar y luego adaptar la parte laboral a lo que sería mi hogar, ¿sabes? Vamos a ir cerrando la conversación, Gloria. Ha sido Vale. una delicia. Ahí tenemos la invitación oficial, ¿eh? Que creo que ahí hay un proceso muy Sí, valioso sí, me encantará hacerlo, me que encantará contar, hacerlo, sí. que es de lo que no se habla en el mundo emprendedor, y es la realidad, ¿no? Aunque suene muy Mm, mercadológico, pues sí, no se habla de eso. Me encantaría platicarlo contigo. Y voy con unas preguntas rápidas. Y primero le doy la oportunidad a la inteligencia artificial que te arroje una pregunta. vale. Pero el prompt viene de ti. Ya lo tengo muy bien entrenadito, te conoce muy bien, bueno, seguramente te conoce mejor que tú y yo juntos, y está aquí listo, sabe quién es, Gloria Gluvianas Blanes, pero necesito que me des de tu parte dos cosas. Necesito que me digas con qué tono o estilo quieres que te haga una pregunta y puedes escoger un emprendedor, puedes escoger una mujer que admires, puedes escoger simplemente un oficio, ¿no? De deportista o como si fuera un gobernante, lo que sea. Vale. Ese es Como has mencionado, vale, bueno, Ese es el dime, dime. primero que necesito que me digas. Y el segundo es sobre qué tema. Uf, vale. Pues el primero, como has dicho, has mencionado a Nelson Mandela, me gustaría que me lo hiciera Ok. él, en ese tono. ¿Y sobre qué tema? Yo creo que sería como más del tema de o sea, como de, ¿no? Desde la perspectiva de estos 10 últimos años, los aprendizajes Ok, o algo así, como por ahí. ahí te va. Ahí está. El prompt lanzado, vamos a ver, luego se fuma, ¿eh? Luego se enloquece esta cosa, pero ahí te va, ¿eh? Gloria, si miras la última década con la calma de quien aprendió incluso del dolor, ¿qué verdad ganaste a fuerza de errores y perseverancia que hoy te obliga a liderar distinto? Aún cuando el mundo te empuja a hacerlo más rápido y no más consciente. Qué buena, ¿no? Esta pregunta, madre Digo, mía, sí, me tienes súper bien me va a quitar entrenado. el trabajo, es lo que no me gusta. Súper bien entrenado tienes.
Pues mira, la verdad que tengo es que creo que hasta ahora he tenido a mi intuición como muy tapada o muy apartada, no la escuchaba. Mm, Y creo que, pues gracias a todos estos años de aprendizaje, bueno, quizás sí que no la tenía apartada, la tenía clara, pero no la quería escuchar. O sea, sabía lo que me decía, pero no le hacía caso. En plan, no ejecutaba lo que me decía la intuición. Entonces creo que por eso la he trabajado mucho. Entonces creo que mi verdad sería que em, mi intuición me habla muy fuerte y cuando la sigo me siento muy conectada a mí, me siento muy conectada a mí misma y en consecuencia me siento muy serena y en consecuencia me hace muy feliz. Entonces como que esa sería mi verdad, no me quiero enrollar más. un miedo que aún te acompaña, pero ya no decide por ti. Que ya no decide por mí. Sí, todavía tengo mucho miedo al fracaso. Mm, duro, O sea, a lo próximo, duro lo sí. que estás viviendo definitivamente. Mm. Mm. Del 0 al 10, siendo el 10 el máximo, ¿qué tan terca te consideras todavía? Cerca, un 8. Ok. ¿Volverías a emprender? Sí, 100%. sí, sí. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Gloria Gubianas, eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Bueno, sí, mi LinkedIn es Gloria Gubianas y mi Instagram igual. Y mi mail gloria.gubianas, que es GUBIANAS, @gmail.com, para quien quiera escribirme con cualquier, lo que quiera. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Pues sí, que un poco de relajación, como que, Que le un poco de bajen dos relax. rayitas a su desmadre. Sí. No se lo tomen demasiado en serio, tranquilos. Oye, antes de mm, cerrar, las clásicas de gritones. Si tuvieras que elegir uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál elegirías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Para ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Cómo titularías tu propia historia? Mi propia historia. em, no lo sé. A ver, algo así ay, no sé cómo ponerlo. Pero sería algo así como o sea, emprender con Mm, propósito, em, desde, como desde una mirada emocional, lo llamaría mm, así, o mm. algo así. O sea, mi historia o lo que me gusta contar de mi historia, ¿no? Como el aprendizaje emocional de emprender con propósito, algo así. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Mm, tenía apuntada una cosa en el diario que he leído antes, de un momento como así muy crítico, que decía, de la incertidumbre sale mi valentía. Lo voy a anotar porque, Gloria, con profunda admiración, te acompaño en este proceso que estás viviendo. Gracias, gracias por esta Gracias a maravillosa ti. entrevista y tener el coraje, hablando de coraje, de contar tu historia, tal y como es, con luces y con sombras. Bien, gracias de nuevo a todos. Hasta el siguiente episodio. Gloria, Muchas chao, gracias. chao. Antes de irte, haz tres cosas simples. Dale like, suscríbete y comparte este episodio. No por el algoritmo, sino porque una conversación así puede cambiarle el rumbo a alguien más. Recuerda esto, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.